Pues vamos a continuar, como os habéis dado cuenta, hemos hablado mucho de la historia del entorno, pero sobre todo de vosotros y vosotras, y vamos a seguir haciéndolo. Yo le voy a pedir ya a nuestro siguiente ponente, Pedro, por favor, que también es vecino de la zona rural, nacido en la zona rural, muy cerquita de aquí y conocido por muchas personas. Pedro Orellana, más de Revilla de San Isidro, comenzó sus estudios en la Escuela Masculina de Revilla con don Santiago, ay, los maestros y las maestras, y continuó en el Colegio de la Granja, donde iba en autobús junto a chavales y chavalas del entorno. Ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla y también licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Es funcionario de carrera en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos y en el Cuerpo de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y ha desarrollado toda su actividad profesional en la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Del 86 a 2004 en el Departamento de Infraestructuras Agrarias de Liara, trabajando aquí, en esto, en la elaboración de proyectos técnicos y direcciones de obra, fundamentalmente en las transformaciones en regadíos de la Albaida, en Sanlúcar, de Barrameda, en las zonas regantes de la costa noroeste y en Villamadrid. Desde 2004 y hasta la actualidad, en el Departamento de Patrimonio de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, desarrollando el trabajo de depuración física y jurídica para su liquidación y transmisión de las fincas pertenecientes actualmente a la Junta de Andalucía, pero que provenían del antiguo Instituto Nacional de Colonización, del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y Vida y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, lo que le ilusiona sobremanera, cuenta, porque le está permitiendo realizar arqueología documental, que ahora nos va a explicar lo que es, de sus orígenes. Es también abogado en ejercicio, con despacho profesional en Jerez de la Frontera, y yo quiero agradecerle muchísimo su presencia aquí. Demos un aplauso. Buenas tardes. ¿Me oye bien? Sí, ¿no? Muy bien. En primer lugar quería agradecer a los organizadores de esta jornada que hayan contado conmigo. La verdad es que me hace mucha ilusión, me he ilusionado, o sea, me he emocionado con el vídeo que he estado viendo, porque al fin y al cabo estos son mis orígenes y también es mi realidad actual, porque sigo trabajando en este tema. Cuando Sonia me propuso que participara, de la primera que me acordé fue de mi madre. Me he acordado también viendo el vídeo, muchísimo, de mi madre, de mi padre, de toda la historia de aquella época. Y me acordé de mi madre porque contaba a Paco Ibáñez que cuando actuó en el Olimpia de París, se formó una cierta carrera en la entrada, mucha gente, un alboroto, y llegó la madre con una amiga, y a la madre se le ocurrió decir: esta gente no sabe que la culpable de todo lo que está pasando ahí la tengo yo, toda la culpa. Pues la culpa quizás la tenga mi madre, que no está aquí. Perdón. Y la tiene porque me parió en Revilla, lógicamente. Creo que en mi actividad profesional a lo largo de todos estos años ha tenido muchísima importancia estos orígenes, haber nacido en un pueblo de colonización, haberme criado en un pueblo de colonización, haber estado en la escuela en un pueblo de colonización. Quizás me haya dado una perspectiva diferente de lo que ha sido el proceso de colonización, y eso pues he tenido oportunidad de comprobarlo con otros compañeros de trabajo que no habían nacido en un pueblo de colonización. Parafraseando a la película de 8 apellidos vascos, que lo que intentaban es poner de manifiesto cuánto de vascos eran, pues yo muchas veces me lo aplico y digo que yo tengo 8 apellidos de colonización, porque mis abuelos paternos eran colonos, mis abuelos maternos eran colonos, mis padres eran colonos. Entonces, pues me viene por todos lados. Mis abuelos paternos además venían de la zona residencial de los chozos que había en la Barca. Mis abuelos maternos vinieron de Córdoba, de Los Morillos. Una cosa tremendamente importante en nuestro pueblo, que se juntó mucha gente que provenía de diferentes sitios, de muchos pueblos de la provincia de Cádiz, e incluso de muchísimas provincias, de Córdoba, de Granada, de Málaga.
Los maestros que he visto ahí tampoco eran de aquí. Los maestros que había en Revilla, de Santiago, era de Málaga, tuvo oportunidad de verlo después con el tiempo. Y algunos de los que habían en el pueblo que vivían en Revilla, que también me he acordado cuando he visto el vídeo, Don Domingo. Y la señorita sí, que nunca supe cómo era, qué nombre era, pero era de aquí. También, viendo el vídeo, me ha venido a la cabeza, y esto es una mera anécdota, cuando mis hijos iban a las actividades extraescolares, que yo les decía, nosotros en el pueblo también teníamos actividades extraescolares, teníamos el colegio y las actividades extraescolares. Lo único que pasa es que en vez de ir al inglés, al baile, al piano, pues íbamos, cuando nos levantábamos antes de entrar al colegio, pues le ayudábamos a nuestro padre a ordeñar las vacas. Después veníamos a mediodía y limpiábamos la estancia. Y por la tarde, para rematarlo, otra vez ordeñábamos y nos traíamos el saco de alfalfa para echarle de los conejos. En fin, esto es un poco el punto de partida mío. Y lo que nunca pensé, mejor dicho, es que después me iba a dedicar a trabajar en este asunto. Eso sí que para mí fue una absoluta novedad y además fue una auténtica casualidad. Nunca lo busqué, me encontré con ello y ya llevo 37 años, creo recordar. Lo que os voy a intentar contar ahora, voy a intentar abreviar porque me rollo mucho, es prácticamente todos son vivencias que yo he tenido. Me he apartado un poco de lo que dicen los libros, de lo que dicen lo que está escrito y voy a basarlo todo en las cosas que yo he tenido oportunidad de trabajar, porque las he conocido directamente o a través de papeles que han pasado por mis manos. Entrando ya en el tema de la colonización, yo pienso que al margen de cualquier consideración política y desde un punto de vista meramente técnico, el proceso de colonización lo que pretendió en todo momento, otra cosa es en qué grado se consiguió, es un desarrollo del sector agrario tan importante en España durante todo el siglo XX y fundamental en la época de la posguerra. Voy a pasar muy de puntillas por todas las actuaciones que ha tenido en colonización en la provincia de Cádiz. Las primeras actuaciones que yo conozco y que he tenido oportunidad de trabajar en ellas fueron en la colonia agrícola de Montalgaida. Eso parte de una ley de 1907, la ley de colonia de 1907, y ahí en la provincia de Cádiz, que yo sepa, se crearon dos, una en Algaida y otra en Cabrina. La Algaida sigue siendo un centro agrícola importante, la colonia de Cabrina, como todos sabéis, una zona residencial de Jerez. ¿En qué consistía fundamentalmente el proceso de colonización? Había tres pilares básicos, porque lo que se intentaba fundamentalmente es incrementar la superficie agraria y la productividad. Entonces había tres pilares básicos. El primero era... el tema de la adquisición de tierras por parte de la administración. Otro pilar básico era la transformación de esas tierras, fundamentalmente en riego, pero bueno, había otra serie de infraestructuras, y después la parcelación y la entrega de esas fincas ya transformadas a los pueblos. De esos tres pilares he tenido la oportunidad de trabajar en dos, fundamentalmente, todo lo que es el tema de la infraestructura y todo lo que es el tema de la transmisión de esas tierras a los colonos. En la primera parte conozco por referencia, pero cuando yo llegué ya esa fase había terminado. Voy a poneros poner de manifiesto que la provincia de Cádiz, sobre todo en la colonización que se produjo tras la posguerra, a partir de la ley de colonización de 1989, fue una de las provincias a nivel de Andalucía, incluso a nivel de España, donde más actuaciones hubo. Ahí, en ese plan, que no sé con qué calidad se ve, pues se ve que hubo actuaciones en la zona de Guadalcacín, que es esta zona de aquí. En la zona de la costa noroeste de Guadalcacín se transformaron en unas 11.000 y pico hectáreas. En la costa noroeste, otras 10.000 hectáreas. Aquí está la zona de la Algaida, la zona de las marismas de San Lucas, la margen derecha y margen izquierda de Bajo Guadalete. Ahí está, por ejemplo, el poblado de Doña Blanca. Hay otras actuaciones en Bornos, la última en Villamartín, en la zona de Guadarranque, en Castellano de la Frontera, San Martín del Tesorillo. Hay otro poblado, por ejemplo, en Taivilla, hay otro en Marcocinao, hay uno que a lo mejor no conocéis mucha gente, y es que todas las playas, toda la zona... Sí, no lo sé. Es que yo desde aquí no lo veo.
Bueno, la calidad tampoco es muy buena. Lo que comentaba como anécdota es que todo lo que ahora es la zona de playa de Vejer fue una finca de colonización. Eso hay mucha gente que no lo conoce, pero eso eran parcelas de colonos. Todo lo que ahora mismo es el Palmar, incluido la zona de restaurantes, la zona de casas, todo, absolutamente todo. Es esta finca de aquí que estoy marcando con el cursor. Bueno, aquí he intentado traer algunas fotos, algunas coinciden con las que ya había, de cuál era la situación inicial en el proceso de colonización, fundamentalmente, ya digo, a partir de la posguerra, y voy pasando la rápida porque ya he dicho, esto es Guadalcacín, donde se combinan las chozas todavía con el pueblo, y ahora me voy a centrar un poco, voy a pasar por la zona de Guadalcacín, que es donde está el poblado del Torno, para terminar hablando concretamente del Torno, que es el objeto de esta jornada, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un paso rápido por la zona. En la zona regable de Guadalcacín, evidentemente no empieza en la época de la posguerra. El pantano de Guadalcacín data de un decreto donde se autoriza la construcción, que creo recordar que es de 1906, se terminó en el 1910, o en 1912, dicen otros, que se terminó el aliviadero. Se empezaron a construir los canales, pero lo cierto es que la evolución de los regadíos en la zona de Guadalcacín fue tremendamente lenta, y es que los propietarios privados no colaboraban, tampoco tenían ningún interés, eran fincas muy grandes y era una cosa que tampoco les interesaba. De hecho, a finales de los años 40 estaba transformado el riego exclusivamente el 20%, es decir, que estábamos hablando de 11.000 hectáreas o de unas 2.000 hectáreas, era lo único que estaba transformado. De ahí que el decreto de 30 de marzo de 1951, que aprueba el Plan General de Colonización en la zona regable, pretendiese dar un impulso importante a todo el desarrollo en esta zona. Ahí es donde aparecen las diferentes actuaciones que se realizan a través de este plan de colonización. Este plan de colonización contempla lo que habíamos hablado, por una parte que finca era expropiable y adquirible. Eso fue bastante importante dentro de la zona regable de Guadalcacín, porque el plan contemplaba adquirir para lotes 5.000 y pico hectáreas, es decir, prácticamente la mitad de la zona regable. De hecho, en este plano que estamos viendo aquí, lo que aparece en oscuro, bueno, es un plano que veis que es un montaje, porque son planos muy viejos, aparece en color rojo todas las fincas que ya se habían adquirido. Se contemplaban casi 200 hectáreas para huertos familiares, después hablaremos un poco de ello, y unas 163 hectáreas para pueblos. Otra de las cosas que contemplaban, como he dicho, era impulsar el desarrollo de la zona regable. Y bueno, pues ya contemplaban la realización de nuevas obras de infraestructura, terminar las canalizaciones. Aquí aparecen algunas fotos, vuelvo a repetir, que han repetido. Esto es de nivelación, esto es la zona de Guadalcacín, desmontando lo que había. Esta creo que ha aparecido es despalmitando, había muchos palmitos al parecer, yo no lo conocí, pero por esto había muchos palmitos. Aquí están parte de las obras, de esto concretamente en la margen derecha del lago Guadalete, se ven canalizaciones, se ven caminos. Esta foto cuando la vi me impactó sobremanera, porque cuando chico yo lo conocí, la presencia del río Guadalete en la vega de Terera. Esto estaba al lado de la parcela de mi tío Manolo, como comprenderéis, al lado de la mía, y lo conocía. Cuando me encontré con la foto, la verdad es que me produjo un impacto importante. Y esto, los caminos también que toda la gente de Vida ha conocido por las moreras de los lagos. Esta es la reforestación de las orillas. En fin, y toda esta serie de transformación y de infraestructura lo contemplaba este plan en el tema de la transformación en regadío. La otra cosa que contemplaba en el plan eran los asentamientos, ¿vale? En este plano, que data de los años, creo que es de 1950, exactamente, este plano, aparece un estudio de dónde se iban a ubicar los núcleos de población dentro de la zona regable de Guadalcacín. Veis que hay unos círculos, y es porque se establecía una distancia máxima entre los centros entre los núcleos de población y las tierras. Y hay una cosa muy curiosa en este plano, que no sé si podréis verlo. En la parte inferior aparece
cuáles son el número de familias que se pretenden instalar y cuál es el número de familias que ya están instaladas. Si observamos el plano del año 1950, solo aparecen familias instaladas en La Barca, en El Torno y Guadalcacín. En el resto de los pueblos, de los futuros pueblos que se contemplan, Majarromaque o José Antonio, Estella del Marqués, Revilla o San Isidro, Guadalcacín, Nueva Jarilla, en esos se contemplan el asentamiento de familias, pero no aparece ninguna todavía en esta fecha. Esta foto también la hemos puesto aquí, esta foto es del Torno, yo no está fechada, pero creo que se sitúa a finales de los años 50. Y hay una cosa importante de esta foto, voy a intentar verla porque mi vista no me lo permite. Listo. Voy a intentar verlo. Y es que debajo dice que el Instituto Nacional de Colonización ya ha construido en esa fecha 1.175 viviendas para colonos y 475 para obreros. En mi pueblo las viviendas obreras se llamaban las casitas para ellos. No sé en el Torno cómo se llamaban. Lo cierto es que el plan de 1951 en Guadalcacín contemplaba tres actuaciones fundamentalmente en cuanto a los núcleos de población. La ampliación de los ya existentes, por ejemplo, con La Barca, la creación de nuevos pueblos, el resto de lo que he contemplado, y después se contemplaba una nueva modalidad de asentamiento que era de los diseminados. Los diseminados era que a la gente se lo construía la casa en la propia parcela. Hay muchos ejemplos en la provincia de Cádiz, en Torre Melgarejo, en Majarafotanillo, en Arco hay varias fincas. Es otra de las descripciones y de lo que contemplaba el plan de colonización de Guadalcacín para intentar el desarrollo de esta zona que, como digo, a finales de los años 40 era muy limitada. Voy a hablar ahora un detalle de cómo accedían los colonos a las parcelas. Me parece importante. Voy a poner una convocatoria que no es de las primeras, pero que a mí me hizo ilusión, como estoy hablando de cosas que yo he vivido. Pues esta convocatoria de colonos tiene para mí dos cosas importantes. Una, que se publicó en el Ayuntamiento del Torno. Lo subrayado que veis no está en el original. Eso está subrayado en el escaneado, digo porque los documentos originales están conservados. Pero voy a agrandarlo porque mi vista no me lo deja. Y dice, los solicitantes habrán de ser colonos o braceros. Los braceros, que ya se hablaba en la ley de colonización del año 39, eran los trabajadores que trabajaban en los cortijos en el campo, que le llamaban braceros. Vecinos de Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera, Espera, Jerez de la Frontera, Medina, Paterna de la Ribera o Alcalá. Esto pone de manifiesto lo que yo os decía antes, la confluencia en los pueblos de colonización de gente proveniente de muchos sitios, cosa que yo creo que los ha enriquecido sobremanera. Entre las condiciones mínimas, bueno, puedan ser agricultor, ser mayor de 23 años, hay una que me ha llamado la atención y la voy a decir, pone acreditar unas dotes morales y conductas aceptables. No sé cómo se acreditaba, no sé si era a través de la Guardia Civil, que iban a decir si eran buenos o no, pero eso lo exigían. En la parte de detrás hay una diligencia donde sí aparece, que estuve puesta en el Ayuntamiento del Torno, y aparece el nombre del alcalde de aquel momento, que si mi vista no me falla es José Pozo. Está firmado por él como que ha estado puesto aquí. Y la otra cosa curiosa que tiene esta convocatoria, que es del año 1962, es que me he encontrado la solicitud que hizo mi padre. Aquí el tema de protección de datos no hay ningún problema porque en esta solicitud, vamos a ver, hay dos o tres cosas que a mí me parecen llamativas. La misma solicitud tenía, se me da fatal manejar esto. La misma solicitud tenía una parte que era para el cabeza de familia, y además lo pone al principio, hoja del cabeza de familia. Y el cabeza de familia, en este caso mi padre, pues daba los datos de dónde vivía, de tal. Había una serie de preguntas en la parte posterior, preguntas como si había hecho el servicio militar, si había participado en la guerra, que si él tenía alguna graduación militar. Hay una que también me llama la atención y decía que si tenía algún grado de parentesco con su mujer. ¿Y qué grado de parentesco?
Bueno, era una cosa también curiosa. Aquí aparece pues la familia que en ese momento tenía mi padre. Mi madre, que tenía 27 años en ese momento, yo, que tenía 2 años, y mi hermano, que también lo he visto por ahí, que tenía 8 meses. Bueno, al final hay otra que es hoja para la mujer. Esta hoja responde a las mismas preguntas, solo hay una diferencia con la anterior, y es que esta la tenía que refrendar el marido. No solo está la firma de la mujer, sino que está la de mujer y la del marido. Ahora lo voy a poner un poco más grande, ¿veis? La mujer, la de la mujer y la de. Eso es una mera anécdota del tema de cómo se accedía a las tierras. Los concursos que hubo con anterioridad a esta fecha eran similares a este. He cogido este, aunque es más reciente, pero por las circunstancias que os he dicho. Ahora ya voy a centrarme en... Estos son algunas fotografías del ganado que se le entregaba de labor. Esta foto sí que me llama la atención, que no sé si os dais cuenta de que los pelados que llevan las personas son igual que los que llevan los chavales jóvenes. Eso es una cosa bastante curiosa. Bien. Centrándonos ya en el torno, que es lo que nos trae aquí, el núcleo del torno estaba formado por 4 fincas registrales, y dentro de una de ellas, casi en la localidad, se construyó el poblado del torno. Este plano que os he puesto aquí, que aparece, es un plano muy curioso. Lo elaboró un ingeniero en Jerez en el año 1904. El ingeniero se llamaba López Cepero, que no se conoce como el plano de López Cepero. Está accesible en internet, ¿eh? Lo podéis ver perfectamente porque aparecen todas las fincas del núcleo de Jerez de la Frontera en el año 1904, con los nombres de las fincas. Si observáis, aquí voy a intentar quitar esto. Bueno, ya esto sin ratón se me da mal. Si observáis aquí, las 4 fincas que después dieron, constituyeron el núcleo del torno. Cuando hablo de núcleo es una palabra que utilizan todos los organismos que han llevado el proceso de colonización a lo largo de la historia. Desde que yo conozca, no sé si el IRA, que fue anterior en la República, se utilizaba, pero desde luego en el Instituto Nacional de Colonización, que se mantuvo hasta el año 73, donde se crea el IDA, y desde el 73 el IARA, y el IARA hasta la actualidad siempre se han llamado núcleo de población. El núcleo del torno concretamente estaba formado por el poblado y por 4 fincas. La primera que se adquirió, ahora lo comentaremos tranquilamente, fue de esa del torno. También está Espínola Sibeli, estaba por todos lados del río, solo se expropió la parte que estaba en la margen derecha del río. Y aquí está el Aramillo, que eran fincas, también lo veremos ahora, el Aramillo y el Espinar del Aramillo. Esta era la situación de la zona, y el río Alec, lógicamente. Esta era la situación de la zona en el año 1904. Pero no cambió mucho a cuando nos situamos nosotros en la época en que se adquiere la primera finca del torno. Estas son, sobre una ortofoto actual, cuáles son las fincas del torno. Aquí vemos Espínola, Peras del torno, el Aramillo y de esa del torno, que es la que está arriba. Ahora voy a intentar ir explicando un poco cómo se fueron constituyendo cada una de ellas. Esta es una ortofoto del año 56, el núcleo del torno. Aquí está sobre la finca donde prácticamente está ubicado el poblado, y aquí ya he pasado también. Bien, la primera finca que se adquiere en el núcleo del torno es Vegas del Torno. Vegas del Torno es la finca que aparece en esta foto. Esa foto es del año 1956, fue el primer vuelo que hicieron los americanos cuando llegaron aquí a la base de Rota, que hicieron un vuelo prácticamente de toda España. Esta finca se adquiere por compra voluntaria, una cosa que mucha gente no sabe, se adquiere por compra voluntaria el 17 de febrero de 1945. Y ahora diréis, si en el vídeo hemos estado viendo que el torno es del año 1943, sí, es que antes hubo otras cosas que en la misma escritura de compraventa de esta finca se dejan un poco ver y que ahora voy a intentar explicar.
La finca era propiedad de don Ángel Borges Oliva, tenía 389 hectáreas y se compraron 308. Pero en el exponendo cuarto de esa escritura se decía lo que os voy a leer ahora porque me parece bastante interesante. Dice que según resulta del expediente tramitado por el organismo comprador, es decir, por el Instituto Nacional de Colonización en esa fecha, nos estamos situando en 1945, ¿vale? Este está autorizado por el artículo primero del Real Decreto 23 de julio del 42 para adquirir mediante gestión directa aquellas fincas que estuviesen sujetas a arrendamiento forzoso en favor del mismo, circunstancia que concurre en la que es objeto de este instrumento, toda vez que por el artículo tal de tal ley se exceptuó de devolución al propietario y quedó como consecuencia sujeta al régimen de arrendamiento forzoso a favor del Instituto Nacional de Colonización. Es decir, aquí nos estamos situando en una serie de actuaciones que hubo previas a colonización, que fue el Instituto de Reforma Agraria en la Segunda República, y que aquí en esta zona se actuó fundamentalmente en tres fincas: en la finca del Torno, en Torrecera y en Vega de la Florida. Si analizan las escrituras, todas se adquirieron por compra voluntaria. Es curioso, todas se adquirieron por compra voluntaria. En la escritura, la primera que se adquiere es la de la Florida, Vega de la Florida, que esa se adquiere el 23 de enero de 1943. Y ahí, en esta sí se dice que fue, en esa escritura concretamente, que fue ocupada por el IRA el 23 de enero de 1935. Quiere decir que esta finca se ocuparon. En la de Torrecera se habla que también fue ocupada por el IRA, no dice la fecha en la escritura, pero también fue ocupada. Por lo tanto, tanto las fincas de Vega de la Florida, Torrecera como el Torno fueron ocupadas en la época del IRA. Después, en el año 40, hubo una normativa que algunas de las fincas que se ocuparon en esa fecha se le devolvieron a sus propietarios, pero curiosamente ni el Torno, ni la Florida, ni Torrecera se le devolvió. Y fue por eso que el Instituto Nacional de Colonización las adquirió. Esta es la cosa curiosa que hay en la finca. Hay otra más, y esto sí que es otra anécdota. Y es que en esta escritura se establece una servidumbre de paso. Hay que tener en cuenta que la finca que había por encima del canal seguía siendo de los Borges, y ellos tenían ganadería. Entonces, en esta escritura se constituye una servidumbre de paso para que el ganado pudiera pasar desde un badén que hay en el canal a buscar el camino del alamillo y poder abrevar en el río. Bueno, eso es una cosa normal, se creó eso por el ganado. Pero me he encontrado con otro detalle. Estos documentos caen en mi mano por curiosidad. Esto es un escrito del alcalde del Torno dirigido al ingeniero jefe de colonización, y le dicen: oiga, dígame usted qué derecho tienen estos señores a pasar con el ganado, porque es que resulta que cuando llueve pasan por mitad del campo de fútbol. Como no tengo una libre, no sé nadie. Vale. En este escrito que hace el alcalde del Torno, de aquel momento, que era el mismo, porque este escrito es del año 64. Habíamos visto antes que la convocatoria de colonos. Bueno, se toma. Si recordáis, cuando he hablado de la convocatoria de colonos, era en el año 62, cuando he puesto la que estuvo colgada en el Ayuntamiento del Torno, y esto es del año 64. El alcalde era el mismo, se veis la firma, José Pozo también, y en este caso el alcalde del Torno le dice al ingeniero jefe de colonización: oiga usted, estos señores pasan con un montón de ganado, atraviesan el campo de fútbol, cuando llueve hacen un daño tremendo, después bajan la cuesta por la carretera, entran por las cunetas, destrozan la carretera que nos acaban de hacer nueva, y después hay un peligro importante para el tráfico, que no creo que hubiese mucho en aquel momento, y para la población. La verdad es que no he encontrado que le respondieran al alcalde del Torno. Me he quedado con la intriga, pero bueno, por lo menos el alcalde del Torno lo plantea. Bien, este es el momento en el año 45 donde se adquiere la primera finca
del núcleo del entorno. Las otras dos son el Alamillo y Espínola. Esas se declaran de interés general la expropiación en el año 48, se adquieren en el año 49, esas sí se adquieren por expropiación. La dehesa de Espínola eran 120 hectáreas y se pagaron por ella 1.600.000 pesetas aproximadamente. Dicho que fue exactamente igual o muy parecido a lo que se pagó por Vegas del Torno, que tenía 308 hectáreas, solo a título de anécdota. Y también se adquirió por expropiación el Alamillo. El Alamillo eran dos fincas. Una que era la dehesa del Alamillo, de 98 hectáreas. Esta casa tenía un caserío, yo nunca lo he conocido, no lo recuerdo, pero sí tenía que encontrar un plano donde lo ubica. Es este plano de aquí, y voy a intentar señalarlo para que os situéis. Esta, más o menos, es la carretera que va al puente del Alamillo, ¿vale? Y esta es la carretera que va del Torno para allá. Y aquí es donde se sitúa el cortijo del Alamillo, más o menos donde el Meinaldo tenía la ahora que estáis aquí que lo conocéis. Pues allí parece que yo nunca lo he conocido, pero parece que se establecía ahí el cortijo. Por las 98 hectáreas se pagaron, por curiosidad, 1 millón de pesetas, y por el Espinar del Alamillo, que estaba más próxima a lo que era el pueblo, por 120 hectáreas se pagaron 1.271.000 pesetas. En el año 48, antes de que se adquiriera en el año 49, se hizo el proceso de selección de colonos para esta finca y se convocó a gente de Arcos, Jerez de la Frontera y Lebrija, y se establecieron en los lotes en los años 49-50 según se iban terminando las obras de ley. Pero todavía nos queda una finca más, y es la finca de esas del Torno. Si recordáis, cuando dije que se adquirió voluntariamente de esa del Torno, se adquirieron 308 hectáreas y quedaron 60 o 70 hectáreas que se las reservó los señores Borges. Pues en diciembre de 1953 se levanta un acta de ocupación definitiva, es decir, se inicia un expediente de expropiación en octubre del año 1953, es decir, aproximadamente 8 años después de haber adquirido la primera parte de la finca. Se inicia un expediente de expropiación que también como anécdota se publicó en el diario de Cádiz, ya que el día el Cádiz, que jugaba en tercera división, jugaba con el Itibur, creo que era el equipo de Andújar. Y el Jerez, se publicó también en el diario de Jerez, que entonces se llamaba Ayer, no se llamaba el diario de Jerez. Jugó con el Osasuna y empató, pero estaba en segunda división. Eso a modo de anécdota. Bien, pues en diciembre de 1953 se levanta el acta de ocupación definitiva y el Instituto Nacional de Colonización ocupa la finca, la ocupa. Sin embargo, el propietario de la finca en ese momento, que era don Ángel Borges Ruiz, hijo de don Ángel Borges Oliva, que creo que era el primero, hace una alegación, y es que le dice cuando se hace el acta: señores, yo tengo puesto un recurso de esta expropiación ante el ministro de Agricultura y quiero que se paralice la ocupación. No lo tienen en cuenta y se acaba ocupando la finca. Pero es también bastante llamativo, y voy a intentar leerlo, la alegación que pone. Dice don Ángel Borges, dice: entonces, cuando habla de entonces, habla de cuando se compró en la escritura la finca, cuando su padre vendió la finca en 1945. Dice: entonces se ofreció de forma solemne y expresa que por haber sido esta venta de carácter voluntario y el sacrificio económico realizado por el padre del compareciente, que el resto del inmueble no sea expropiado. Es decir, él le dice al ministro: oiga, señor ministro, cuando mi padre vendió la finca, la vendió voluntariamente y eso nos causó un perjuicio económico importante, por lo tanto, no me expropie usted esta zona. Claro, ahí nos hablaba de que eso estaba sometido a unos arrendamientos forzosos, ni se hablaba de las circunstancias en que se adquirieron las fincas. Aquí sí sabemos lo que pasó. El ministro le dio la razón y se tuvo que devolver la finca a la propiedad. ¿Vale?
Entonces diréis, y bueno, ¿cómo sigue formando parte del núcleo del torno? Pues muy bien, en el año 1978, cuando ya había desaparecido el Instituto Nacional de Colonización y estaba en Lida, por falta de productividad se inicia un expediente de expropiación y se expropia. Y ya completa el puzzle con las 4 fincas que hay en el núcleo del torno, ¿vale? Ese es un poco el proceso de constitución de todas las fincas en el torno. Y ya por último, porque me he pasado en el tiempo un poco, y bueno, aunque voy un poco rápido, voy a hacer, aunque se ha hablado aquí del pueblo y tal, voy a hacer algunas apreciaciones del pueblo. Este es un plano que he encontrado yo del proyecto del pueblo, data de 1947. Si veis, es la primera fase de construcción del pueblo. Y aquí tengo que resaltar 2 cosas. Una, que en la parte de entrando de la barca a la derecha aparece aquí Casas del Torno. Supongo que es donde estaba el portillo, yo no lo he conocido, pero supongo que es donde estaba el portillo del Torno. Y después, si veis, en la parte, aquí, en la parte izquierda, aparece el campo de fútbol. Bien, y veis que aparece como un caminito. Creo que esa era la servidumbre por donde pasaban las vacas de los señores Borges para llegar al reino a brevar. Creo que ese plano contempla ese camino y esa servidumbre que hemos comentado antes, ¿vale? Vamos a ver otra cosita. Esto es una ortofoto en la que yo he hecho un montaje, ¿vale? Donde he colocado el plano anterior del año 1947 sobre la ortofoto actual del pueblo. Vemos lo que era en esa fecha el pueblo y lo que es ahora. He hecho otro montaje y he puesto la ortofoto del año 56, que más o menos coincide con la foto que hemos visto antes del torno, y eso era. Entonces, sobre este montaje podemos ver qué era el torno en el 1947, o por lo menos en el plano de 1947, qué era el torno en el año 56 y qué es el torno ahora, ¿vale? Eso es un poco un montaje que he hecho para explicar un poco la evolución. Para terminar ya, me encontré un día este plano que me parece tremendamente curioso por 2 cosas. La primera es que en el plano está escrito a mano el nombre de cada uno de los colonos que ocupaba la casa. Eso me parece tremendamente interesante. Esto es solo una parte del plano, el plano es muy grande y lógicamente yo he podido escanear una parte. Ahí aparece el nombre de cada uno de los colonos que ocupaban las casas. Pero hay una cosa interesante, si lo veis, y es que hay 3 colores. El color verde es los colonos que tenían la parcela en el alamillo. El color naranja, por llamarlo de alguna manera, no sé exactamente cuál es, era el de los colonos que tenían la finca en Espínola. Y el color rojo es, que está en la parte inferior, era el que tenía las parcelas en Vegas del Cuadro. Hay otra cosa curiosa, si os dais cuenta, todo lo que está en color rojo coincide con el plano de 1947 que hemos visto antes. Con lo cual, aquí nos da un poco de idea cuál fue el proceso. Sí, si lo vemos en el plano entero, se ve que los que están en color rojo sí que ocupan la parte primera del pueblo y después van ocupando las partes sucesivas. ¿Lo veis? ¿Se ve con nitidez o agranda un poco? Esa no se ve en el plano, pero lo voy a contar yo. En el torno, como en muchos otros pueblos, siempre hay problemas entre los vecinos. Es una cosa normal. Y los problemas del INDE son los problemas más complicados que hay, pues existen en el torno igual que existen en cualquier parte del mundo. Bien, pues aquí ha habido problemas del INDE. Me ha tocado a mí estudiar un poco la planimetría para facilitar la documentación para que pudiesen resolver esos problemas, y me empecé a encontrar con una circunstancia curiosa, y era que muchas de las casas o de las cuadras o graneros o los almacenes, como habían dicho antes en el vídeo, no están en el terreno como aparecen en el plano. Bueno, eso cuando te ocurre una vez, pues tú dices, bueno, es un error del plano. Cuando te ocurre 2 veces, cuando te ocurre 4, tú dices, aquí ocurre algo. Entonces, tuve oportunidad, hace muchos años ya, de hablar con algunas de las personas, es probable que algunos de los señores que han estado aquí pudieran saberlo, que cuando se construyó el poblado del torno, como era un poblado con una estructura, digamos, laxa, no era cuadricular, como es Revilla, como es Majacamaque, como es La Barca, sino que era una estructura, digamos, laxa, informal, por llamarla de alguna manera. Cuando empezaban a excavar los cimientos para construir la casa, se encontraban con rocas, se echaban un poco para el lado. Eso
me lo contaron y sí que coincide un poco con la falta de coincidencia del plano con la realidad que nosotros estudiamos. Bien, y solamente para que sepáis un poco la implicación, lo que me motiva y lo que me agrada estar aquí y lo que me ha emocionado ver el vídeo, os voy a enseñar una cosa personal. Esta es la decoración de mi despacho. Bueno, como veis, la parte grande es una foto de mi pueblo. Esta foto, no sé si se verá, las calles no estaban hechas todavía. Y está hecha desde la puerta de la casa de don Santiago, el maestro. La casa de los maestros estaba ahí. Esos arcos que están allá al lado de la iglesia ya no están, han desaparecido. Esta foto de aquí es una perspectiva de mi pueblo vista desde Perea. No sé si se aprecia, ahí voy a quitar Si nos ponemos en Perea y miramos el pueblo, vemos esa canaleta. Ahora no la vemos porque hay aguacate sembrado, pero está ahí esa canaleta. La otra foto que veía a la parte izquierda es la que os he contado de las defensas del río, y en el otro lado, pues ya veis lo que hay. Y con esto termino y muchas gracias por su atención.